Los archivos perdidos de la bruma verde. El documento que está a punto de escuchar no figura en los anaqueles de la Biblioteca Nacional, ni en los manuales de historia que se enseñan bajo la luz del sol. Es el resultado de décadas de recopilación de cartas privadas, diarios de a bordo manchados de salitre y confesiones obtenidas en lechos de muerte. Lo que la posteridad llamó anarquía del año 20 o guerras civiles fue, en realidad, el trauma de una generación que vio lo imposible emerger de las aguas del Plata. Este es el relato de la única vez que América fue una sola por el terror a lo que acecha en el abismo. El horror del Plata, la crónica de la sangre negra. Existen secretos que la historia oficial, en su piadosa ignorancia, ha decidido sepultar bajo el polvo de los archivos gubernamentales. No fue el estrépito de la libertad lo que sacudió al continente en 1823, sino el despertar de un caos tan antiguo que las montañas de los Andes son, a su lado, meros montículos de arena recién formados. Capítulo 1. El epistolario del abismo. La advertencia a Bolívar. Campamento de la Ensenada de Barragán, 22 de diciembre de 1823. Mi querido general, le escribo estas líneas bajo el peso de un asombro que la pluma apenas puede articular. Hemos triunfado, pero no contra las huestes del rey, sino contra una abominación que la razón humana no alcanza a comprender. Los informes de Brown y Bouchard eran ciertos. Una montaña de carne y blasfemia emergió de nuestras aguas, trayendo consigo una noche que no era de este mundo. Muchos de mis hombres han perdido la razón al mirar a los ojos de esa quimera. He visto a valientes soldados arrancarse los ojos gritando que la luz ya no tiene sentido. Pero sepa usted, Bolívar, que en el momento del espanto, América no se arrodilló. He visto una unión que creía imposible. Los altivos jinetes del litoral, los lanceros de las provincias del norte, los hijos de las naciones indígenas del sur y milicias llegadas de los confines del continente, todos fundidos en un solo grito de guerra frente a la oscuridad. Su hermano de armas, José de San Martín. Capítulo 2. El despertar y la gran convergencia. Todo comenzó en agosto de 1823, cuando el almirante Brown despachó un chasqui urgente hacia Mendoza. El Libertador, tras leer las descripciones del aceite negro que bullía en el estuario, comprendió que la amenaza no era militar, sino existencial. Trasladó su centro de mando a Córdoba en septiembre, ciudad que se convirtió en el pulmón de una logística colosal. Durante semanas, las carretas cargadas de salitre y metales pesados fluyeron desde Cuyo, mientras las milicias del norte y los jinetes del litoral iniciaban su pesado avance hacia la costa. Para noviembre, la coalición era una realidad física. A los regimientos criollos se sumaron las legiones de los pueblos indígenas del sur, quienes aportaron sus ungüentos de ceniza y grasa animal para repeler las fétidas sustancias corrosivas de la bestia. Aquellos guerreros hablaban de un mal antiguo que despertaba cuando el agua se volvía negra, por lo que unieron sus lanzas a la causa sin dudarlo. La llegada de Hipólito Bouchard en diciembre selló el destino de la defensa. Con él bajaron guerreros de California, Filipinas y Hawái, hombres que habían cruzado océanos para enfrentar al enemigo en común. Capítulo 3. El despertar de la blasfemia. El 19 de diciembre de 1823, el río de la Plata dejó de ser agua para convertirse en una masa viscosa que latía con el ritmo de un corazón enfermo. Entonces la entidad emergió. Una montaña de carne muerta, alas membranosas y tentáculos que goteaban un icor verde fosforescente. Su sola presencia deformaba la estructura de la realidad. Los mástiles de las fragatas se curvaban como si fueran de cera, y el aire se cargó con un sabor metálico a cobre y carne descompuesta que dificultaba hasta el más simple de los rezos. Capítulo 4. La carne que traiciona.
el sufrimiento de los guerreros. El daño que la bestia infligía superaba cualquier herida de guerra conocida. No era solo la locura lo que quebraba a los hombres, sino la traición de su propia biología. Los soldados, muchos de ellos veteranos de las campañas libertadoras, veían con horror cómo sus propias extremidades empezaban a derretirse y a fusionarse con el acero de sus fusiles. La peste transmutadora que exhalaba la criatura hacía que la piel de los combatientes se volviera transparente, revelando órganos que ya no eran humanos, moviéndose de forma errática bajo las costillas. Se escuchaban los gritos de lanceros, cuyos dientes crecían hacia adentro, perforando sus propios paladares, mientras sus ojos se disolvían en un líquido negro que buscaba el barro como si tuviera voluntad propia. Los hombres no encontraban el descanso de la muerte. Se convertían en masas de carne pulsante, racimos de miembros y alaridos que se fundían unos con otros en una sopa primordial de terror. San Martín observaba este ultraje con un odio que superaba cualquier rencor político. No era una batalla, era una profanación de la vida misma, diseñada por una entidad que despreciaba la condición humana. La estrategia era una sola. El demonio no podía tocar tierra firme. Si aquel horror lograba arrastrarse fuera del lecho del río y poner un solo apéndice en el continente, la humanidad estaría perdida. Lo que siguió no fue una contienda, sino un descenso al infierno. Durante 3 días y 2 noches ininterrumpidas, el tiempo se estancó en un vórtice de violencia. Fue una lucha más demoledora que meses de guerra convencional. El agotamiento no era solo físico, sino del alma misma. Para el gaucho de las orillas, aquel ser no era un visitante estelar, sino el demonio de las profundidades, desatado para el juicio final. En su inocencia religiosa, se aferraban al sable y al rosario, enfrentando a Mandinga con una ferocidad suicida. Capítulo 5. El último aliento del guardián. Para el amanecer del tercer día, San Martín era una sombra de sí mismo. Su uniforme estaba deshecho, empapado en un lodo fétido y restos de una biología que no era de este mundo. Se sostenía sobre su caballo solo por esa obstinación desesperada, del que ya no tiene fuerzas, pero se niega a soltar la bandera. Una entereza que desafiaba cualquier límite humano. Sus hombres, convertidos en espectros agotados, seguían disparando cañones cuyas balas apenas parecían herir la mole tumoral que intentaba trepar hacia la orilla. «Vista al frente, carajo, y sigan disparando. La bestia no debe tocar el continente», rugió el libertador con una voz quebrada que parecía brotar de la tierra misma. En un esfuerzo final, espoleó a su montura a través del fango hirviente. Miles de hombres lanzaron sus lazos sobre los tentáculos, logrando frenar el avance del mismo terror por unos segundos vitales. San Martín alcanzó el centro del caos y, con un movimiento que agotó sus últimas reservas de vida, hundió su acero en el núcleo de la abominación. En ese instante, un estruendo sacudió los Andes como si la tierra misma soltara un suspiro de alivio. El cielo se desgarró y la criatura, vencida por el espíritu de un hombre exhausto, pero con un sueño de libertad, fue obligada a retornar a su abismo. Capítulo 6. La desolación, el velo del libertador y el pacto del silencio. Al disiparse la luz quedó el horror. La ensenada era un osario de geometría deforme. No hubo festejos, solo el silencio de quienes han visto el rostro del diablo en la misma batalla. Los pueblos cercanos quedaron sumidos en una penumbra donde las velas no encendían y el aire sabía a ceniza amarga. Muchos vecinos huyeron al interior, aterrorizados por el recuerdo de alaridos que no parecían humanos. Tras la victoria, San Martín tomó una decisión drástica. Sabía que existían logias oscuras y sectas fanáticas que buscaban adorar y despertar a este demonio
para obtener poder. El general despreciaba estas sociedades secretas de culto abisal, y para evitar que la victoria se convirtiera en un relato que inspirara a futuros adoradores, decidió disfrazar el evento como un cataclismo natural, una inundación y niebla sin precedentes. Al amanecer del 22 de diciembre, San Martín pronunció ante su círculo íntimo: «Sepan que el único Dios ante el cual este general se arrodilla es al Dios Padre creador del cielo y de la tierra. Ante las sombras de este abismo me mantendré siempre de pie. Primero moriré y daré mi vida antes que permitir que la oscuridad devore lo que nos ha costado fundar. Daré mi último aliento por mantener los valores que hacen que la esencia de este suelo nunca se acabe: Dios, patria y hogar». Hoy, el mito sobrevive solo en las pulperías del interior y en las coplas de campo. Allí, los paisanos lo cuentan como una leyenda lejana, tal como el Libertador quiso. Un cuento para los escépticos, pero una verdad sagrada para quienes sienten el pulso de la tierra. Curiosidades y Easter eggs. La cuna de la logia, Lautaro, era un acrónimo secreto, la alianza contra los únicos terrores ancestrales de la región occidental. El Pozo de Rosas. Se rumorea que en Palermo, Rosas tenía una campana de plata sumergida en un pozo ciego. Si la campana vibraba sola, significaba que la bestia estaba intentando despertar. El Pacto de Hawái. El rey Kamehameha, primero de Hawái, firmó el primer tratado con las Provincias Unidas para entregarle a Bouchard un antiguo amuleto de obsidiana capaz de disipar la bruma mental del monstruo. La anomalía meteorológica. Los diarios de diciembre de 1823 registran una niebla inusualmente densa de 72 horas. Las brújulas de Buenos Aires apuntaron todas al este, ignorando el polo magnético. El estruendo en la cordillera. Durante el clímax de la batalla entre la entidad cósmica y San Martín, se sintieron fuertes vibraciones en partes de la región de la cordillera de los Andes y un fuerte sismo en Santiago de Chile, con réplicas en los alrededores, como si de alguna manera el Libertador y la cadena montañosa estuvieran conectados.